Fernando Reyes Cuartas, quien en virtud de la votación va a ser el nuevo ponente de la decisión que acabamos de tomar. La ponencia original presentada por la doctora Cristina Pardo fue derrotada por 6 votos contra 3. Ahora el nuevo ponente va a leer el comunicado de prensa que hemos preparado, pero para efectos de hacerle un resumen a la prensa y a la opinión pública nacional, quiero señalarles que la Corte tomó la decisión, en esencia, de ratificar la decisión que se había tomado en el año 2006, la sentencia C-355 de 2006, donde se ratifica las 3 causales en materia de interrupción voluntaria del embarazo que están despenalizadas. A saber, primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Segundo, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada también por un médico. Y tercero, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. La Corte, en esencia, lo que hizo fue confirmar una decisión del juez constitucional, que es el juez 36 civil penal del circuito penal municipal de Bogotá, y señaló básicamente que no se van a limitar en esta decisión los plazos para tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, y adicionalmente que no deben existir barreras administrativas a las mujeres que invocan el derecho a tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Adicionalmente, es obviamente a los médicos a los que corresponde decidir sobre estas causales, y la Corte Constitucional, al no regular el tema de los plazos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo, exhorta al Congreso de la República para que ejerza su libertad de configuración legislativa en materia de aborto, y en particular, si así lo considera pertinente el Congreso, que regule el tema de los plazos. Por lo pronto, la Corte se mantiene en su decisión tomada en el año 2006, hace 12 años, y ratifica las 3 causales que ya les mencioné. A continuación, el doctor Reyes va a leer el comunicado de prensa y al final recibiremos algunas preguntas de la audiencia. Buenas noches a todos y a todas. Este es el comunicado número 42 de la fecha, por medio del cual la Corte Constitucional reitera la línea jurisprudencial en relación con la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos establecidos en la sentencia C-355 de 2006. De igual modo, reafirma el deber de eliminar las barreras que las mujeres tienen en el sistema de salud para acceder a dicho procedimiento, y exhorta al Congreso de la República para que en ejercicio de esa potestad de configuración que le es propia, regule la materia. La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó la decisión de instancia en cuanto declaró carencia actual de objeto de protección por la vía del amparo constitucional sobre el cual pronunciarse, dado que la medida provisional solicitada para que se aplicara de manera urgente la interrupción voluntaria del embarazo, ordenada por el médico tratante y autorizada por compensar EPS por las causales de 1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, y 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, llegó a concluir a la Corte que no había orden de protección a impartir. En el presente caso, la medida provisional obedeció a que el accionante se sometió a varios exámenes y trámites que implicaron una demora desproporcionada en el cumplimiento de la orden médica del servicio de aspiración al vacío del útero para terminación del embarazo, expedida el 20 de diciembre de 2017, que se negaron a prestar las IPS a las cuales fue remitida la peticionaria, a pesar de que se cumplían las condiciones para prestar de manera oportuna el dicho servicio. Para la Corte,
el juez constitucional puede tomar por excepción medidas cautelares no reversibles en situaciones extremas en las que estén en peligro derechos fundamentales que requieran de medidas de protección urgentes, como podría ser la realización de una cirugía. A su juicio, en el presente caso, el juez de tutela valoró de manera razonable los elementos de juicio de los cuales disponía al momento de admitir la acción de tutela para adoptar la medida provisional en mención en aras de proteger los derechos del accionante. La Corte advirtió que aún después de 12 años, y esto es clave, a pesar de la claridad de las reglas establecidas en la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en 3 situaciones específicas, 2 de las cuales tuvieron lugar en este caso, existe hoy día todo tipo de barreras y de trabas para que las mujeres soliciten el acceso al servicio de la interrupción voluntaria del embarazo y que no puedan acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas, teniendo que acudir a la acción de tutela para lograr que se garantice su derecho a la atención debida con consecuencias irreversibles que obligan a que se practique en forma indebida con grave peligro para su salud. Esta situación implica un evidente incumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el Estado colombiano, como lo ha observado la Comisión sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida en inglés como CEDAW, para garantizar el derecho de las mujeres a decidir de manera autónoma la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos. Entre otras consideraciones, en esta sentencia la Corte hizo énfasis en la importancia del certificado médico cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer, y 2, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y en particular, se remarcan las necesidades de establecer protocolos de diagnóstico y acompañamiento integral respecto de posibles peligros a la salud mental de las mujeres embarazadas que puedan configurar una causal de interrupción voluntaria del embarazo, y 2, establecer protocolos de información y acompañamiento a mujeres embarazadas cuando de los exámenes médicos se detecte que el nasciturus puede padecer de algún tipo de malformación. La Corte reitera, esto es muy importante, los lineamientos establecidos en la sentencia C-355 de 2006, sin ir más allá de las causales previstas en esa providencia para aplicar la interrupción voluntaria del embarazo y de las condiciones dispuestas para ello. Pero exhorta al Congreso de la República para que en ejercicio de su potestad de configuración legislativa regule la materia. La magistrada Cristina Pardo y los magistrados Carlos Bernal Pulido y Luis Guillermo Guerrero manifestaron su salvamento de voto. Hasta ahí. Entonces, quería comentarles que los 3 magistrados que salvaron el voto, como señalaba el doctor Reyes, fueron la doctora Cristina Pardo, que era la ponente, el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez y el doctor Carlos Bernal Pulido. Cuando publiquemos el comunicado de prensa, ustedes tendrán acceso a las consideraciones que tuvieron en cuenta estos 3 magistrados para salvar su voto. Esto es en esencia la decisión. Si hay alguna pregunta. Respecto, ¿qué dicen la mayoría de magistrados que tomaron la ponencia de la doctora Cristina Pardo respecto a lo que ella decía, que ya a las 24 semanas de gestación ya el feto era autónomo y que por lo tanto ya se debería permitir inclusive con las formaciones o que fuera fruto de ese embarazo de una violación, ya se debería permitir que esa criatura naciera? La Corte consideró que en la actualidad debería mantener su jurisprudencia del año 2006 y por ende señaló que no se deberían establecer por vía de tutela límites máximos para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Doctor, cuando ustedes hablan que los jueces tienen la potestad de interrumpir, de tomar decisiones definitivas, en algún momento el juez sí va a tener alguna limitación en el tema del tiempo, en el entendido que pues la ponencia decía que podía incurrir en un homicidio cuando era, digamos, un embrión. ¿Hay alguna explicación para los jueces? En este caso estaba en discusión si la medida cautelar que ha tomado el juez de tutela era razonable y proporcionada o había constituido un feticidio.
La Corte en su mayoría consideró que los jueces de tutela, cuando está en consideración el derecho fundamental a la salud, pueden tomar medidas cautelares antes de fallar la tutela en casos de extrema urgencia, que fue este caso, y la Corte consideró que, dadas las circunstancias de este caso particular, la medida cautelar que había tomado el juez constitucional, era razonable y adicionalmente no constituía, digamos, en las circunstancias del caso, un feticidio. Presidente, precisamente en este caso se ve que 3 hospitales deniegan la atención rápida y muchas organizaciones sociales dicen que precisamente estos obstáculos con los que se encuentran constantemente las mujeres hacen que llegue a ese alto tiempo de gestación. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a las entidades médicas y a todos los funcionarios que tienen que ver con estos procesos para que los agilicen y les garanticen el derecho? Pues la Corte reitera su posición de que no deben existir barreras administrativas o de otro tipo para aquellas mujeres que invocan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales que estableció la sentencia del 2006, y señala que esas prácticas podrían llegar a constituir una violencia de género o un trato cruel o inhumano, de acuerdo a las recomendaciones, en particular la recomendación número 35 del CEDAW, que se hizo mención en el comunicado de prensa. En otras palabras, la Corte propende por no limitar el derecho que tienen las mujeres dentro de las 3 causales establecidas por la jurisprudencia constitucional. Doctor, en últimas, entonces, ¿va a ser el médico el que tome la decisión en cada caso particular? Pues es que siempre ha sido de esa manera, es decir, el concepto médico es un sine qua non de cualquier decisión que tome el juez. En este caso, la Corte advirtió que el juez inclusive tuvo muy poca información y que no aparece además relacionada, por lo menos en la ponencia que tuvimos a la mano, para tomar esa decisión. O sea, mal se hace en criticar la decisión y decir que fue apresurada o cosas parecidas en la medida en que la información fue poca. Y por eso, concatenando con lo que acaba de decir el señor presidente, una de las cosas que quiere relevar la nueva ponencia es que la existencia de barreras de protección 12 años después de una sentencia que es clara sigue siendo un gran problema. Y ese gran problema conspira con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, y esta es una forma de violencia contra la mujer. Por eso en la ponencia se hará mucho énfasis en este aspecto, porque no hay ninguna justificación razonable para que a 12 años vista todavía se siga presentando toda clase de trabas administrativas para acceder a un procedimiento reglado desde ese año. ¿Está claro? Bueno, pues muchas gracias.